Bueno, continuando con las anemias microcíticas hipocrómicas, tenemos que la hipotransferrinemia es un trastorno muy poco frecuente de transmisión autosómica recesiva, caracterizado por los niveles muy bajos o no detectables de transferrina. Esto lleva a unas manifestaciones tanto de deficiencia como de sobrecarga de hierro. Los pacientes por lo general presentan una anemia microcítica hipocrómica desde el nacimiento, junto con los niveles extremadamente bajos de transferrina por porcentaje de saturación del 10%, una ferritina sérica elevada o una hepcidina disminuida y absorción de hierro aumentado. Debido a la ausencia de transferrina, el hierro es transportado por las células parenquimatosas por proteínas transportadoras alternativas. Esta enfermedad se manifiesta con la palidez, fatiga, retraso en el crecimiento y una sobrecarga de hierro, y puede ser mortal si no se realiza un tratamiento óptimo. Dentro de las anemias microcíticas hipocrómicas también tenemos la aceruloplasminemia. Es una rara enfermedad secundaria a mutaciones de la ceruloplasmina. Esta también es poco frecuente y es una proteína esencial para la exportación de hierro desde los macrófagos a los hepatocitos y las neuronas. Cabe resaltar que los pacientes que presentan esta aceruloplasminemia son pacientes con una anemia leve con un bajo porcentaje de cobre en suero, ferritina sérica y una ferritina sérica elevada y ausencia de ceruloplasmina detectable en suero. Las concentraciones de hierro en el hígado, el páncreas y los ganglios de la base están francamente elevadas. Cuando realizamos un diagnóstico de esta aceruloplasminemia, se tiene en cuenta que la tríada clásica diagnóstica de esta patología se pone en evidencia recién en la mediana edad e incluye degeneración retiniana, diabetes mellitus y trastornos neurológicos diversos, tales como la ataxia, temblores, depresión, trastornos cognitivos, entre otros. A continuación nos mostramos una tabla donde se encuentran los trastornos de hierro y trastornos de la hemoglobina. Según los trastornos de hierro tenemos aquellos los cuales son adquiridos, que se dan por deficiencia y se presenta una anemia ferropénica, y por mala utilización donde se presenta una anemia de la inflamación. También tenemos los hereditarios donde se presenta la anemia por déficit de hierro refractaria al hierro, conocida como írida, anemia sideroblástica, hipotransferrinemia, trastornos de MT1 y la aceruloplasmina. Y como trastorno de la hemoglobina tenemos las alteraciones cuantitativas que se presentan síndromes talasémicos, alteraciones cualitativas, las cuales se presentan hemoglobinopatías estructurales, y las alteraciones cualitativas o mixtas, las cuales se presentan hemoglobinopatías talasémicas. Tenemos a continuación las anemias normocíticas. En este tipo de anemia se identifican aquellas que con un BCM entre 80 y 100 femtolitros, asociadas a una gran variedad de trastornos, generalmente de curso crónico. Dentro de estos se encuentran hepatopatías, insuficiencia renal, enfermedades autoinmunes, neoplasias, endocrinopatías o infecciones crónicas. En estos intervienen aquellos distintos mecanismos etiopatogénicos, siendo la normal utilización del hierro por el organismo y la producción deficiente de eritropoyetina, de dos de los mecanismos más frecuentes. Aquí presentamos
cuadro donde mencionamos que, como lo veíamos anteriormente, el BCM está entre 80 y 96. Se presenta por parte de unos reticulocitos aumentados, un sangrado agudo, hemólisis, hiperesplenismo. Y por parte de los reticulocitos disminuidos, las anomalías asociadas en leucocitos y plaquetas, y también un perfil férrico. De las anomalías asociadas en leucocitos y plaquetas, se desglosa un estudio de médula ósea, o se realiza un estudio de médula ósea, y también el estudio de médula ósea se realiza en un cuadro leucoceritroblástico. Y este es para determinar aplasia, infiltración y mielodistrofia. Y cuando estamos hablando del perfil férrico, la anemia ferropénica, anemia por enfermedad crónica. También tenemos en las anemias normocíticas la anemia hemolítica. Este es el defecto que se manifiesta como una lisis de eritrocitos, estando presente en unas deficiencias importantes como lo son la deficiencia genética de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la primera enzima de la vía de la pentosa fosfato. Es una causa importante de la lisis aguda de eritrocitos. La deficiencia hereditaria de aldolasa A y deficiencia de piruvato sinasa en los eritrocitos causa anemia hemolítica. Y fallan las enzimas de la glucólisis como la piruvato sinasa. Cuando un individuo presenta estas deficiencias, se presenta una anemia hemolítica debido a que es incapaz de generar el suficiente glutatión reducido, que es fundamental en el proceso para combatir los episodios de estrés oxidativo. Dentro de la anemia hemolítica pueden ser las causas por factores intrínsecos o extrínsecos, o también por específicos de membrana. Dentro de las extrínsecas tenemos que más allá de la membrana, como causa más allá de la membrana del eritrocito, son hiperesplenismo, como mencionaba anteriormente en el cuadro que les mostré, donde los eritrocitos quedan secuestrados en el vaso por un agrandamiento de este. Y en las intrínsecas se presentan en los eritrocitos como unas mutaciones que afectan las estructuras de proteínas de membrana, como en la esferocitosis hereditaria o en la leptocitosis hereditaria. También en la hemoglobinuria paroxística nocturna, enzimopatías, parásitos como el paludismo por los plasmodios y hemoglobinas normales. También cabe resaltar que en la anemia hemolítica, la deficiencia hereditaria de aldolasa A y la deficiencia de piruvato sinasa en los eritrocitos causan anemia hemolítica. Aquí fallan las enzimas de la glucólisis como la piruvato sinasa. En la anemia hemolítica pueden ser causas por factores intrínsecos, extrínsecos o de membrana, como lo mencionaba anteriormente. Dentro de las extrínsecas tenemos que se presenta hiperesplenismo, anticuerpos diversos, hemolicinas, como la bacteriana, venenos de serpiente, entre otros. Y por causas intrínsecas, las mutaciones que afectan las proteínas de membrana, las enzimopatías, la hemoglobina anormal y parásitos como los plasmodios. Dentro de las anemias normocíticas normocrómicas se presenta una anormalidad en la producción de eritrocitos o por aumento en su destrucción. Las anemias normocíticas normocrómicas con niveles de reticulocitos normales o bajos ocurren
anemias por deficiencia de eritrocitos. Y en esta tenemos que sus causas se dan por la disminución de eritropoyetina secundaria a insuficiencia renal crónica. Y como pruebas, se realizan pruebas de urea y creatinina para descartar una insuficiencia renal. En las anemias normocíticas normocrónicas con niveles altos de retileucocitos, se dan anemias hemolíticas excepto la talasemia. Las causas pueden ser, luego de una hemorragia postraumática, se presenta una anemia regenerativa, donde se presenta por la deficiencia en producción de la médula ósea. Ocurre una desaparición de las células progenitoras dado por los factores externos como drogas, tóxicos industriales, estos factores extrínsecos que afectan, y una invasión de la médula ósea por células extrañas, y las hematíes se proliferan sin madurez. Ahora presentamos las anemias macrocíticas. Las anemias macrocíticas y la macrocitosis constituyen un problema asistencial frecuente. Las principales causas de macrocitosis pueden agruparse en dos grandes grupos. Las anemias en anemias megaloblásticas, las cuales son producidas por un defecto en la síntesis del ADN, siendo las causas más frecuentes de los déficits adquiridos por vitamina B12, ácido fólico o algunos fármacos. Cuando la ingesta de estos fármacos, pues no se absorbe de la manera adecuada. Las causas más frecuentes de estas últimas son el consumo de alcohol, la hepatopatía, la reticulocitosis y el hipotiroidismo. Una historia clínica pormenorizada junto con un estudio morfológico de la sangre periférica y un recuento de los reticulocitos son esenciales para la orientación de los pacientes con macrocitosis. Basándose en una sospecha diagnóstica, se requerirá la realización de otras pruebas confirmatorias para establecer o confirmar una anemia megaloblástica. Dentro de las anemias megaloblásticas tenemos anemia perniciosa, la cual surge como una deficiencia de vitamina B12 que altera el metabolismo del ácido fólico. Lo que esto lleva a que la deficiencia del folato funcional, que altera la eritropoiesis y hace que liberen precursores inmaduros de eritrocitos hacia la circulación. La anemia perniciosa, hay degeneración irreversible de la médula espinal como resultado del fracaso de la metilación de un residuo arginina sobre la proteína básica de mielina. Esto es el resultado de la deficiencia metionina en el sistema nervioso central, más que en la deficiencia de folato secundario. La causa más frecuente de anemia perniciosa es el fracaso de la absorción de vitamina B12, más que la deficiencia de una dieta. Y esto puede ser el resultado del fracaso de la secreción del factor intrínseco causada por la enfermedad autoinmunitaria que afecta las células parietales o por producción de anticuerpos antifactor intrínseco.